Bueno, creo que el versículo clave de esto que podemos hablar o por donde lo podemos llevar es 1 Corintios 6:16, que dice que somos templo del Espíritu Santo. Ajá. Sí. Hoy en día cada uno de nosotros sabemos, o la gran mayoría conocemos esta verdad de que somos templo. El templo es un lugar físico que antes, en el Antiguo Testamento, podemos verlo como un templo, realmente como un lugar físico al que la persona iba, pero hoy en día cada uno es un templo. Y analizándolo bien, podemos ver que se habla mucho de la construcción y la reconstrucción del templo, y hay algo acá que Dios quiere decirnos, y hay mucho para sacar con respecto a esto que Dios nos habla. Entonces, yo quería hablar un poco de lo que es la restauración de nosotros como templo, tanto del que recién se convierte, que está destruido por dentro, como del que dejó pasar mucho tiempo y el templo por falta de mantenimiento se fue viniendo abajo, como suele pasar, y creo que cada uno de nosotros es consciente de esto y en algún momento de nuestras vidas nos pasó, ¿no? Sí, sí. Bueno, para entrar en el tema vamos a hablar un poco del contexto. El templo es un lugar físico que Dios dispuso que se construyera y dio órdenes de cómo se debería hacer con sus respectivos, con sus medidas, con la forma en la que lo iban a decorar, que iban a poner adentro, que no. Y creo que eso también habla un poco de nosotros, ¿no? Que Dios se encargó de que fuéramos perfectos con respecto a su palabra, a lo que Él ordenó. Desde que fuimos engendrados, Dios dijo, va a ser así, asá, va a tener estas características, y así fue. Pero el pecado fue distorsionando ese diseño original, destruyendo el altar y llevándolo a un estado en algunas veces deplorable que ya no llega a cumplir su función. Sí, sí. Entonces, para entrar en contexto, vamos a hablar de dónde viene este templo, cuál es el origen. Bueno, el rey David le ordena a Salomón, a su hijo, por orden de Dios, que se construya un altar, que se construya una casa para su presencia. Un templo. Un templo, exactamente. Y luego de que Salomón muere, se siguen levantando distintos reyes que algunos hacen las cosas... Distorsionan el templo y otros lo edifican, digamos. Algunos hacen bien y otros hacen mal. La Biblia relata en Crónicas y en Reyes que se levantaban reyes que hacían lo que agradaba a Dios y otros que no. Entonces ahí se veía un desgaste del templo y se levantaba, se desgastaba, se rompía, lo destruían y se volvía a reconstruir, todo dependiendo del rey. Y esto es muy importante, la palabra de que dependía mucho del rey, porque hoy en día nosotros tenemos un rey que es Jesús. Y Jesús, como nuestro rey, nos da todas las herramientas, no solo las herramientas, sino que el material que necesitamos para reconstruir el templo que está en ruinas. Y esto era en su momento algo que los reyes tenían que hacer, el encargarse del material, de quién iba a hacer qué función iba a tener cada uno para reconstruir ese templo. Y creo que hoy tenemos un rey que se encarga de todo eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, a lo largo de la historia el templo sufrió mucho y no se supo respetar del todo la importancia del templo. Entonces Dios permite que Babilonia se levante contra Israel y lo capture, digamos, ¿no? Sí, una especie de conquista, por así Claro. decirlo. Luego de eso, de ese tiempo, se levanta Ciro de Persia y vence al imperio de Babilonia, y Dios mueve a este rey a que permita que Israel vuelva a reconstruir ese templo que hacía años que había quedado estancado, que había quedado roto. Al Babilonia haber destruido ¿cómo es? Digo, al Persia haber destruido a Babilonia, se quedó al mando de lo que vendría siendo Israel. Claro. Entonces ellos eran dueños, digamos, del pueblo, por así decirlo. Claro. Bueno, y Dios permitió que estos israelitas volvieran a sus lugares de origen a reconstruir ese templo. Pero ahora, llevando esta palabra o esta conversación al libro de Esdras, que es en ese momento en el que el pueblo sale y va a reconstruir el altar bajo el dominio de Ciro de Persia, tenemos capítulos 3, 4 y 5 que son
fundamentales para esto que vamos a hablar. Sobre todo el capítulo 3, que a mí me llamó mucho la atención, porque uno puede llegar a creer que el hecho de una estructura física, como nosotros lo vemos hoy en día, lo primero que se pone en el piso son los cimientos que van a sostener lo que va a ser la estructura, ¿no? La construcción entera. Lo primero que uno pone son los cimientos, pero acá hay un proceder distinto. Ellos restauraron el altar primero, levantaron el altar y luego todo lo demás. Y es algo que acá Dios nos quiere hablar de algo muy, muy importante a la hora de tanto el que se convierte y recién está empezando a reconstruir esas ruinas, como el que la dejó durante mucho tiempo y tiene que volver al punto de origen para arrancar de nuevo. Entonces acá en la palabra dice en el capítulo 3 de Esdras, bueno, se propusieron a restaurar el altar primero, y en el versículo 6 dice, a pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Y a mí me llamaba la atención porque hicieron las cosas un poco al revés de la que nosotros estamos acostumbrados a razonar. Y hay no un secreto, sino que hay algo que Dios nos quiere decir acá, no es ningún secreto, es algo clave para nuestras vidas espirituales. Bien, así que, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué restaurar el altar primero? ¿Cuál es la razón espiritual de primero levantar un altar y no el templo como tal? Y Dios me llevó a razonar bastante esto en oración y en lectura, llegando a la conclusión de que la cruz es el fundamento de quienes somos nosotros. Y por ahí ahora resulta ser un poco difícil de entender a qué vamos con esto, pero esa es la clave de por qué el altar es primero. La cruz, como nosotros podemos razonar, es un espejismo de lo que era un altar. Jesús fue sacrificado por nuestros pecados, o sea, fue sacrificado. El sacrificio se pone sobre un altar. ¿Cuál era el altar en ese tiempo? O sea, el altar en el momento en el que Jesús fue crucificado fue la cruz. Entonces ahí tenemos el primer punto. La cruz es el altar dentro de nuestro templo. O sea que lo primero que nosotros tenemos que restaurar es la cruz en nosotros, hoy en día. Bien. La cruz es el fundamento de quiénes somos. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es el origen, el punto de inicio. Y ojo con esto, porque no quiere decir que Jesús no es nuestro punto de inicio, sino que el lugar de nuestro nacimiento espiritual, fue la cruz. En el lugar donde nosotros nacimos fue cuando Jesús murió y resucitó por nosotros, y ahí fue cuando nosotros fuimos engendrados espiritualmente, ¿no? Claro, sí. Antes de ese evento no éramos como tal hijos y Dios no nos veía como nos ve ahora, porque ahora realmente estamos limpios de pecado por su sacrificio. Ahora, la cruz cumplió la función de altar para ofrecer a Jesús como holocausto, como sacrificio por nuestros pecados, lo dice Hebreos 9:28. O sea que podemos llegar a la conclusión de que antes de la reconstrucción del templo debemos restaurar el altar, que es la cruz en nosotros. ¿Por qué? Porque la cruz es donde nosotros vamos a ser crucificados juntamente con Cristo, que lo dice Gálatas 2:20. Nosotros tenemos que ir sí o sí siempre a esa cruz, a ese altar, a ser crucificados, a crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos para poder edificar ese templo. Porque ¿qué es lo que obstruye el templo y lo que lo corrompe y lo hace y lo contamina? Son nuestras pasiones y deseos, y obviamente el pecado también, que entra todo en un conjunto, en un combo. Sí. Pero sin la cruz es imposible, porque el altar era el lugar donde ellos quemaban los sacrificios para ser limpios de su pecado. ¿Y nosotros qué buscamos? Un altar limpio de pecado, limpio no solo de pecado, sino de ídolos, de hábitos, de costumbres. Antes se tenían costumbres espantosas adentro de un templo que todo lo contrario a lo que Dios quería. Entonces creo que es fundamental la cruz como altar dentro de nosotros en un principio, tanto cuando recién te convertís
como aquel que perdió el primer amor, como se suele decir. El primer amor, ese que se pierde, es el que el altar se destruyó, que el altar ya no está cumpliendo la función, que está apagado, que ya no hay un fuego quemando un sacrificio. Y bueno, acá está el versículo que hablábamos recién, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para crucificar tiene que haber una cruz. Claro. Y esa es la cruz que nosotros tenemos que restaurar. Ahora, a mí me gusta hacer este ejercicio de desglosar definiciones para que aún quede más claro cómo cómo dar ese primer paso de restauración. Entonces, si vamos a las definiciones, lo que se ponía sobre ese altar era un sacrificio, ¿no? Un animal. Un sacrificio, por definición, es una ofrenda dada a Dios. Es algo que yo tomo y se lo entrego. Una ofrenda es algo que se le da como acto de adoración a Dios. Y ya entramos en la palabra adorar, que es a lo que nosotros tenemos que volver a dar ese primer paso. A volver a adorar. Sí, sí. ¿Y qué es la adoración? Es darle a Dios alabanza, honor y respeto. Y ahí llegamos a la raíz de lo que tenemos que hacer. Volver a adorar, volver a alabar, volver a honrar y volver a respetar a Dios. Que es lo que se pierde cuando uno se enfría. Dejas de respetar, dejas de honrar, ya dejas de ir a la iglesia, ya dejas de leer, te enfrías. Perdés eso, perdés ese respeto, ese temor de Dios. Y si vamos un poquito más a fondo, ¿qué es la alabanza? Es glorificar y decir cosas buenas sobre Dios. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando cantamos, cuando oramos. Y eso lo perdemos, por más importante que nos parezca y que tenemos un temor de Dios, decir, yo nunca podría, sí se pierde. El honor, ¿qué es el honor? Es mostrar respeto. ¿Y qué es mostrar respeto? Es tener a Dios en alta estima. O sea, no perder el temor de Dios, de decir, bueno, Dios es Dios y yo no puedo ponerme sobre Él, Claro. ni tampoco tengo la autosuficiencia de poder manejar mi vida correctamente sin Él. Y la obediencia, parte del respeto, que también es algo que se pierde y empieza por algo chiquito y termina siendo cada vez más grande. Primero dejamos de leer, luego dejamos de orar, luego dejamos de ir a la iglesia, ya este fin de semana me dio vagancia y no fui, y el fin de semana otra excusa, y así poco a poco se va perdiendo. Entonces creo que como para cerrar, tenemos que volver a construir ese altar en nosotros, a volver a alabar, volver a honrar y a respetar a Dios, sobre todo en estos tiempos de crisis que todos alrededor del mundo hemos sufrido, que se han cerrado las iglesias, ya el enemigo se ha metido mucho en las familias, ya hay discordias, hay problemas que nos llevan a enfriarnos y a alejarnos de esto. Primero el altar se apaga, ese fuego del altar, y luego se empieza a destruir por falta de mantenimiento, como todo edificio. Entonces creo que con pequeños actos nosotros podemos comenzar a levantar ese altar, con pequeños actos de respeto, de honra y de alabanza. No tiene por qué ser como estábamos acostumbrados, de simplemente el hecho de ir un fin de semana a la iglesia, ¿no? Creo que nosotros es algo que tenemos claro, y es que podemos darle alabanza, honor y respeto a Dios, incluso estando encerrados en nuestras casas. Sí, obvio, la iglesia es parte de esa edificación que compone eso, pero en realidad el fundamento, como decís vos al principio, es adorarlo al Señor. Exactamente. Sí, y el altar está en nosotros. Ya el altar ya no está en la iglesia. Ya el templo ya no está en la iglesia física, sino que somos nosotros. Sí, sí. Entonces no podemos pretender buscar en el lugar físico donde nos congregamos lo que está adentro nuestro, lo que llevamos con nosotros día y noche, y es a Cristo en nosotros. Entonces, que podamos hacer de nosotros un lugar agradable y habitable a su presencia, para redondear, para hacer un resumen final de lo que acabamos de hablar. ¿Qué construimos primero? El altar. Y yo te quiero hacer esta pregunta.
¿qué actos o cómo llevarías vos a la práctica esta palabra o esta enseñanza que Dios nos deja en su palabra? Y cuando nuestro templo se cae, o aún no lo hemos empezado a construir, empezar con la oración, la adoración, el respeto y honrar al Señor, y ahí ya ese fundamento ya funciona como altar, y ya de ahí ya nos podemos crucificar con Cristo, y el resto es parte de eso. Y sin duda que es un trabajo nuestro, ¿no? A veces pretendemos que Dios haga todo y que la culpa es de Dios, de que estoy frío y en realidad soy yo el que no estoy poniendo lo mío de mi parte en una relación, ¿no? Una relación es una relación de dos. Nosotros hablamos de que ser cristiano, ser hijo de Dios, es tener una relación con Cristo. Y una relación son dos partes, o sea, no es todo Dios. Nosotros también tenemos responsabilidades en esa relación que si no nos hacemos cargo de eso, algo va a pasar. Bueno, para terminar, creo que es importante que nos queden claros los conceptos de que el altar va primero, de que el altar se levanta con actos de alabanza, de honra y de respeto a Dios, y de que sin un altar no hay un templo funcional. Sin un altar el templo ya no tiene sentido, y creo que hoy en día no solo vemos altares y templos destruidos, sino que también vemos templos perfectos, templos hermosos, pero con un altar destruido. ¿Y qué sentido tiene ser un templo perfecto, sin errores, pero no tener un altar donde buscar de Dios y donde honrarle a Dios? No tendría sentido alguno. Entonces creo que por eso cuando uno llega a la iglesia a veces roto, destruido y en mal estado, uno aún así siente esa presencia de Dios y ese amor de Dios, porque lo que está pasando en nosotros es que el altar se está reconstruyendo, que ya el hecho de arrancar y ir para la iglesia aunque esté todo roto es un sacrificio enorme que todos hacemos y todos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas, y creo que ese es el momento en el que Jesús empieza a construir el altar adentro de nosotros, ¿no? Que por más roto que estamos, por más destruido que estamos, nosotros vamos y Él nos toma y dice, bueno, vamos a arrancar de cero, yo te voy a acompañar, yo voy a estar con vos, te voy a dar lo que necesitamos, si necesitas madera te doy madera, si necesitas piedra te doy piedra, y así funciona, así funcionó antes, y Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre para ayudarnos con la reconstrucción de nuestros templos. Para finalizar, queremos recordar que la Iglesia Asamblea de Dios de Mercedes se va a volver a reunir, vamos a reintegrarnos este domingo 11 en la iglesia, y vamos a traer nuestro primer culto luego de la cuarentena.